Saludos mis estimados, nuevamente estoy aquí con el estudio bíblico del libro de Primera de Samuel. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del versículo 1 al 19. Bien, hay que entender aquí, siempre en el capítulo hay que entender el género. El género es la finalidad del texto. Esta es una narración teológica con elementos místicos. El relato no solo cuenta un suceso, sino que marca una transición clave del liderazgo sacerdotal de Eli a la revelación profética a través de Samuel. La mística se ve en el llamado sobrenatural de Dios en medio de la noche. Si ustedes han leído este capítulo, se darán cuenta de que Dios no estaba hablando, de que Dios estaba en silencio y que posteriormente Dios le habla a Samuel siendo un niño y estando cerca del arca del pacto, que el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. El relato busca cómo hacer una transición de liderazgo, relatar cómo fue esa transición del liderazgo de Elí al liderazgo de Samuel. Ahora, el contexto, hay una crisis espiritual, como lo había dicho. La expresión la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días refleja una época de decadencia espiritual desde la crítica histórica y redaccional. Esta frase justifica teológicamente la necesidad de un nuevo vocero divino y pone en escena a Samuel como instrumento. En otras palabras, Dios ya no estaba hablando, ya Dios no estaba usando a Elí como ese instrumento para que fuera vocero de Dios. Y entonces Dios viene y hace un llamado a este niño que se llamaba Samuel. Aquí hay símbolos y hay una ubicación sagrada. Primero, el hecho de que Samuel duerma cerca del arca, como se lo decía, es simbólicamente poderoso. No estaba en el lugar santísimo, por supuesto, ustedes saben que solo el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar, pero da a entender de que él tenía una cercanía con la presencia del Señor y una futura consagración que iba a ocurrir posteriormente. Hay una conexión íntima entre Samuel y el Señor que viene a desarrollarse cuando él comienza a llamarlo, a pesar de que Samuel no entendía, pues Elí le sirvió como un guía espiritual en ese aspecto. El autor usa esta imagen para prefigurar el traspaso de la autoridad espiritual. Elí reconoce que Dios está llamando a Samuel. Cuando Samuel va en varias ocasiones donde Elí, posteriormente Elí se da cuenta que es Dios que lo está llamando a Samuel, pero que Samuel todavía no entiende que esa es la voz de Dios. Ahora le enseña cómo responder, aunque Elí ya no es el canal de revelación, todavía tiene el discernimiento y la experiencia para identificar el llamado divino. Su papel aquí es trágico y noble a la vez. ¿Por qué trágico? Porque Dios le habla a Samuel y posteriormente le dice qué le va a ocurrir a Elí por lo que él había, por el pecado que él había cometido, por el pecado que habían cometido los hijos de Elí. Pero por otro lado, es noble a la vez porque Elí, a pesar sabe de su juicio, sabe lo mal que actuó, que no actuó como un sacerdote ni actuó como un padre. Y en esa parte, pues es noble cuando mira la necesidad de que Samuel necesita ser guiado por Dios, pero necesita a alguien que lo instruya, que le explique que en realidad Dios es el que está hablando. Ahora, el mensaje que Samuel recibe es duro, un juicio definitivo contra Elí. Desde la crítica teológica, esta sección reafirma la validez de la sentencia anterior en el capítulo 2 y enfatiza la culpa por omisión basada en preceptos ya establecidos en la Torá. Eso está en Levítico capítulo 10 y Deuteronomio capítulo 17. ¿Por qué Elí perdió su sacerdocio? Veamos la realidad que está ocurriendo en este capítulo. Dios llama en medio del silencio. El texto no muestra a un Dios indiferente, sino a un Dios que espera el tiempo adecuado para hablar. El silencio era el juicio y la palabra a Samuel, que es el reinicio de la
comunicación divina. Ahí está. ¿Por qué Elí perdió su sacerdocio? Bueno, porque hizo cosas que, es decir, no cumplió la ley. La ley tenía que ver con la instrucción de los hijos respecto a la palabra del Señor, que era la ley. Debía instruirlos para que ellos fueran temerosos del Señor. La misma palabra dice que los hijos de Elí eran impíos y no tenían el conocimiento del Señor. Ahora, la obediencia a la palabra es clave. Este capítulo continúa con la línea del pensamiento deuteronomista, donde la obediencia a la voz de Dios es el principio de la bendición y la legitimidad del liderazgo. Número 3. Elí como figura trágica. Lo difícil que debió ser para Elí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Es un acto de resignación, aceptación de su juicio y también la transmisión del legado espiritual. Estas fueron las palabras que le dijo Elí a Samuel. Lamentablemente esas palabras ya Elí las había dejado de decir en la práctica. Tal vez él lo decía de forma audible. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero en la práctica Elí no escuchaba. ¿Qué es lo que iba a escuchar Elí? La ley del Señor, la Torá. Y él no la estaba escuchando. Y por lo tanto no la estaba practicando. Ahora, Samuel como modelo de fidelidad. El cierre de este capítulo enfatiza que Samuel era reconocido como profeta fiel y que gracias a su ministerio Dios volvió a hablar en Silo. El texto nos muestra que la fidelidad del siervo restaura la presencia divina. La Torá advierte del silencio divino. Deuteronomio 31, del 17 al 18, habla de cómo Dios esconderá su rostro cuando el pueblo se vuelva rebelde y rompa su pacto. Isaías 59:2 dirá más adelante: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces este es el resultado. ¿Por qué muchas veces Dios está en silencio? ¿Por qué muchas veces Dios no está hablando? ¿Por qué muchas veces hay un silencio divino? Específicamente, este capítulo quiere resaltar que lo que a Dios le interesa de sus siervos, de los que ministran, de los que están al frente de la obra, de lo que Dios les puso para que administrasen, tienen que cumplir con su palabra. Y para eso tiene que ver con el cumplimiento de la palabra del Señor. Y ustedes saben que los hijos de Elí dormían con las mujeres de Israel en la parte del tabernáculo, en la parte de afuera del tabernáculo. Tomaban las ofrendas. A ellos les debían dar una ofrenda que tenía que ver con carne que ellos podían tomar, pero tenían que dejar al pueblo que hiciera su ofrenda, su holocausto, y ellos a veces lo tomaban por la fuerza, no dejaban de que el pueblo terminara de hacer eso, y hasta que el pueblo comenzó a despreciar las ofrendas del Señor, comenzó a ver aquello, que lo que a los sacerdotes les interesaba más era la ofrenda, que el pueblo pudiera expiar su pecado. Entonces, esto tiene que ver con los líderes que están al frente de la obra, y también esto tiene que ver, por ejemplo, actualmente con el pastor que tiene hijos ministrando dentro de la iglesia. El pastor no puede permitir que sus hijos se comporten como los hijos de Elí. El pastor tiene que saber instruir a sus hijos en el temor del Señor para que ellos puedan ministrar en la obra del Señor en la iglesia. Porque cuando no pasa eso, entonces ahí está el resultado. Un pecado que tarde o temprano viene a revelarse. No sé cómo Elí creía que sus hijos no estaban haciendo nada. No es posible de que Elí haya permitido esas cosas y nunca hubo
una exhortación fuerte. No dice ahí específicamente. Elí les habla de forma muy suave, y era el sumo sacerdote, y sus hijos realmente habían cometido un gran pecado delante de la presencia del Señor. La sentencia fue gravísima en contra de Elí. No solamente ocurrió la muerte de sus hijos, él lamentablemente se desnucó y posteriormente venía algo también. La descendencia de él no iba a heredar esa bendición como una familia que iba a ministrar por muchísimos años en la presencia del Señor en el tabernáculo. Perdió esa bendición. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros también tenemos hijos y también nosotros somos sacerdotes de la casa. No dejemos que nuestros hijos se pierdan como se perdieron los hijos de Elí. No dejemos de desempeñar nuestro papel de sacerdote dentro del hogar. La iglesia no está encargada específicamente de la formación bíblica y espiritual de nuestros hijos, sino nosotros somos los responsables como padres, porque son sacerdotes de nuestro hogar, y debemos velar porque nuestros hijos crezcan en el temor del Señor y no crezcan como unos impíos, como personas que nunca han escuchado hablar de Dios, nunca han conocido sobre la palabra, y sobre todo enseñarle la palabra, enseñarle la ley del Señor, porque eso también dice la misma palabra que Samuel se destacó. Su fidelidad se destacó porque era un profeta fiel en su ministerio. Entonces, esto hizo de que Samuel cumpliera con la palabra del Señor.